Bueno, muy buenas noches. Vamos a esperar que se empiecen a conectar. Agradecido a Dios por esta nueva oportunidad de estar predicando su palabra. Bendiciones a cada uno de los que se va conectando. Gracias por hacer que nuestra cuenta siga creciendo día a día. Bendiciones, Moni. Bendiciones a cada uno de los que se van conectando. Steffi Tam, muchas bendiciones, gracias por acompañarnos. Queridísima Julia Bernal, bendiciones. Julita, Sara, Febe, bendiciones. Julita, mañana ya vamos a tener la página de YouTube. No te contesté el otro día porque recién ahora se está armando, donde van a estar todas las prédicas. Pepi Jackson, bendiciones. Mari querida, bendiciones. Gustavito, bendiciones. Roldán Micaela 7, bendiciones. Cecib 2905, bendiciones. Luisfer Domínguez, gracias por acompañarnos, muchas bendiciones. Enrique 3537, bendiciones, gracias por acompañarnos. Cindy Andrea, muchas bendiciones, que Dios te bendiga. Saludos a toda la gente de Uruguay, un país muy querido Uruguay. Zulma, bendiciones. Steffi Jara, bendiciones, gracias por acompañarnos. Black Vandalo, bendiciones. Betty Lee Sin, bendiciones. Alejandro querido, Alejo querido, qué gusto verte, bendiciones, gracias a los que se van conectando. Sara Hipertus, bendiciones. Bendiciones a cada uno de los que se va conectando. Rogelio querido, gracias por acompañarnos. Nelson Rico, gracias por estar. José Salazar Trujillo, un seguidor nuestro que lo veo casi siempre, muchas bendiciones. Nelson Rico, bendiciones. El Brillo Peluquería, gracias por acompañarnos. Gracias a todos. RC Decoraciones, gracias por estar. Leo Zapata 231, gracias por acompañarnos. Cristiano por 2, muchas bendiciones. Saludos a nuestro querido Chile. Lucía Nicholson, bendiciones. Mili Castano, gracias por acompañarnos. Juli querida, Champion, muchas bendiciones. Michael Johnson, bendiciones. Gracias a todos. Nicia Moreno, bendiciones. Bueno, vamos a arrancar con la prédica, después vamos a seguir saludando. Jorkin Montalbán, gracias por acompañarnos. Selene Abigail, gracias por estar. Bueno, a ver, el título de la prédica era un poco fuerte. El que di hoy era un poco fuerte. Bendiciones, Nerwin Ortiz. Era un poco fuerte porque, bueno, no me acuerdo exactamente cómo fue el título que le puse, pero vamos a ver cómo la palabra de Dios va a confirmar cada cosa que vaya diciendo. Les voy a pasar todos los pasajes bíblicos donde ustedes pueden ir luego viendo si la palabra de Dios dice eso o no. Les digo que, bueno, ya estamos armando la página de YouTube, así que creo que mañana o pasado ya vamos a tener la página de YouTube, donde van a encontrar cada una de nuestras prédicas. Bueno, bendiciones a cada uno de los que está conectado y a sus familiares. El título de la prédica llevaba hoy, no me acuerdo cuál era el título que puse, pero que el infierno iba a estar lleno de cristianos con buen testimonio. Y es fuerte el título, porque uno en el infierno espera que no haya cristianos. Pero bueno, hoy el cristianismo está tan devaluado por seguir falsas doctrinas que el infierno se va a llenar de cristianos. Pero encima cristianos de buen testimonio. No solamente cristianos de mal testimonio, sino cristianos de buen testimonio. ¿Cómo puede ser eso? Ya lo vamos a ver en la prédica. Los cristianos tenemos dos grandes enemigos. Y ninguno de los dos es Satanás. Un día vamos a... mi próxima prédica, me comprometo, se va a llamar, que va a ser la que viene, El diablo no existe. Sí existe, ¿no? Pero vamos a ver por qué la prédica se va a llamar El diablo no existe. Si ustedes se ponen a analizar, en el Antiguo Testamento casi no aparece el diablo. Y en el Nuevo tampoco. Aparece muy poquititas veces. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso en la siguiente prédica. Y decía que nosotros tenemos dos grandes enemigos. El primero, y es el más fuerte, somos nosotros mismos.
porque Satanás te puede presentar lo que quiera, puede atacar tu debilidad, puede atacar tu fortaleza, pero el que decide si va a hacer las cosas mal es uno. El diablo no puede ponerte un arma en la cabeza. Entonces, cuando uno comete errores, los comete uno. Cuando uno comete pecados, lo comete uno. El primer enemigo que tenemos los cristianos somos nosotros mismos. Y el segundo enemigo es el pecado, que es contra el que tenemos que luchar. Y el pecado no es Satanás. Satanás es un ser malvado que ya está condenado, que ya no tiene chance de arrepentirse, que le queda poco tiempo. Pero el pecado es con el que debemos luchar a diario. Porque el pecado es lo que nos aleja de Dios. Hoy hablaba con Andrea y yo le decía a Andrea, es normal que el cristiano se enfríe. Lo que no es normal es que el pecado, o sea, que el cristiano caiga en pecado. Enfriar nos enfriamos todos, absolutamente todos. De hecho, el discípulo de Pablo y de Jesús, Timoteo, se había enfriado. Por eso Pablo le dice en una de las cartas, en la segunda, aviva el fuego del don que hay en ti, porque se había apagado ese fuego. Todos podemos enfriarnos, a todos se nos puede ir apagando el fuego y hay que revivirlo. Pero que se enfríe el fuego, que se enfríe un cristiano, no significa que caiga en pecado, pero sí está más cerca de caer, porque las ganas no son las mismas, porque las fuerzas no son las mismas, porque la convicción no es la misma cuando uno está fuerte. Entonces tenemos que saber qué es pecado, porque la mayoría no sabe qué es pecado. Y muchos dicen pecado es esto, pecado es lo otro, pecado es lo otro, pero no hay nada mejor que la Biblia nos diga qué es pecado. Porque el pecado es lo que nos aleja de Dios. El pecado es el que nos lleva al infierno. Lógicamente nosotros somos los que pecamos. Y pecar vamos a pecar a diario. Pero también Pablo en Gálatas 5 dice que nosotros no podemos practicar el pecado. Pero bueno, ya vamos a ver eso. Entonces decíamos, la Biblia tiene que decirnos qué es pecado. Y la Biblia describe al pecado de dos maneras. No lo voy a buscar, pero ustedes pueden buscarlo después o ahora si tienen una Biblia a mano. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice que el pecado es la transgresión de la ley. La transgresión de los 10 mandamientos. En Primera de Juan aparece traducido como la ley, pero en realidad está hablando de los 10 mandamientos. Entonces ya tenemos lo que es pecado, que es la transgresión de la ley, ir contra los mandamientos de Dios. Pero la Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 17, búsquenlo después, Santiago capítulo 4, versículo 17, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado. Es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. Hoy no les voy a hablar del sábado, no les voy a hablar del honrar a tu padre y a tu madre, del no cometerás adulterio. No. Infringir la ley, como decía en Primera de Juan, era el cristiano no podía hacer esto, no podía hacer lo otro, no podía hacer lo otro. Es pecado que cometa adulterio, es pecado que cometa fornicación, es pecado ser idólatra, es pecado no guardar el sábado. Listo. Ahí estaban en la negación. No podíamos hacer esto. Ahora nos muestra Santiago, lo pueden buscar, capítulo 4, versículo 17, que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Un día nos vamos a presentar todos delante de Dios a rendir cuentas. Y Dios no nos va a reclamar solamente
lo que hicimos mal, sino lo que no hicimos bien. Las dos cosas nos va a reclamar. Lo que hicimos mal y lo que no hicimos bien. Vamos a leer el primer versículo que está en Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Está todo a la vista de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Acá nos está diciendo que Dios está viendo todo. Que nadie puede ver que yo fumo, que yo me drogo, que yo miro pornografía, que yo estoy armando peleas, creando discordia. Puede ser que nadie lo vea, pero Dios lo ve. Todo lo que nosotros hacemos está a la vista de Dios. Pero al final del versículo dice que está a la vista de aquel a quien le debemos rendir cuenta. Un día vamos a tener que rendirle cuentas a Dios de todo lo malo que hicimos y de todo lo bueno que no hicimos. Y vamos a ir a los últimos momentos de la vida de Jesús, los últimos 3 días de la vida de Jesús, donde empieza como a despedirse, y es un poquito más fuerte. Si ustedes leen los evangelios desde que empieza hasta que termina, van viendo cómo Jesús ya lo último no hace tantos milagros, ya eran enseñanzas, y hacía hincapié en cómo debían ser sus discípulos. A ver, cuando digo discípulos no hablo de Pedro, Juan, Pablo, Mateo, no. Ellos fueron apóstoles. Nosotros somos discípulos. ¿Qué es discípulo? Cuando uno busca la palabra discípulo en el diccionario, eran seguidores de un maestro, de un líder, y defensores de las enseñanzas que enseñaba ese líder. La primera pregunta que quiero hacerte, a vos que decís que sos discípula de Jesús, discípulo de Jesús, ¿estás defendiendo las enseñanzas de tu maestro? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? ¿Nos avergüenza decir que somos cristianos? ¿Nos avergüenza decir que seguimos a Jesús? ¿Conocemos las enseñanzas de Jesús? Muchos creen que Jesús vino a traer paz al mundo, cuando Él mismo dijo: yo no vine a traer paz, sino espada. Jesús no vino a traer paz al mundo, no trajo paz al mundo, al contrario, trajo división. ¿Por qué? Porque los que antes eran paganos empezaban a estar en contra del paganismo, porque se convertían a Él. Jesús dijo: yo vine a poner a la madre contra la hija, al hijo contra el padre, a la nuera contra la suegra. ¿Por qué? Porque iban a tener que seguir un camino distinto. Íbamos a tener paz en Él, pero Él no vino a traer paz al mundo. Jesús mismo dijo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. ¿Qué era espada? Guerra. Muchos ni siquiera saben para qué vino Jesús. ¿Cuál fue el motivo por el cual Jesús vino a la tierra? Jesús no vino de paseo acá, De hecho, ni siquiera disfrutó porque la pasó mal. El mundo estaba perdido en sus pecados y Jesús vino a traer la salvación. Salvación. Ahora, una persona que necesita ser salvada tiene que ser salvada de algo malo que vaya a pasar. Y este mundo estaba bajo la ira de Dios, y Dios iba a aniquilar a todo ser humano que no haya vivido correctamente. Y como teníamos que caer casi todos, salvo los fieles, Jesús vino a dar la vida y a traernos salvación. ¿Pero salvación de qué? De la ira de Dios.
Y Jesús vino a traernos salvación de la ira de Dios. No para que nosotros vivamos como querramos nosotros acá en el mundo. Hay muchas doctrinas falsas que dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, la Biblia dice eso, pero lo dice dentro de un contexto. Eso lo sacan del contexto y te dicen, vos ya está, listo, obtuviste la salvación. Y ya no hay forma que la pierda. Hoy vamos a ver cómo la salvación también se pierde. Te dicen que vos podés cometer adulterio. Total, ya sos salvo. Es como si yo les dijera ahora, bueno, a ver, mañana voy a robar un banco. Y si tengo que matar a alguien, lo mato. Total, yo soy salvo. ¿Para qué me voy a preocupar? Cuando Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Había que perseverar hasta el fin. Eso no lo inventé yo, ¿eh? Lo dice la Biblia. Lo dijo Jesús. Sin embargo, te enseña que la salvación no se pierde y que uno tiene que vivir como quiera. Yo puedo decir mañana, bueno, me caso con Angélica, pero tengo mi amante que se llama, no sé, Laura, Andrea, Analía, no sé. Y total no voy a irme al infierno. ¿Por qué? Porque Jesús ya me salvó y porque creí. No. Creer en Jesús es el primer paso a llegar a la salvación. Pero es un camino, el camino que tenemos que seguir nosotros. Es un camino que no termina en un día. Termina en un día para la persona que se muere ese día. Pero si nosotros seguimos viviendo 2 años, tenemos que perseverar en esos 2 años. Si vivimos 10 años, tenemos que perseverar en esos 10 años. Y vamos a empezar. Porque muchos dicen, o van a decirle a Dios, el día que tengan que rendir cuentas, Señor, yo no hice esto, no cometí adulterio, no maté, no fui idólatra. Y Dios nos va a decir, o les va a decir, tampoco hiciste aquello bueno, tampoco hiciste lo otro bueno, tampoco hiciste lo otro bueno. Porque la Biblia dice, Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado como pecado. Hay muchos cristianos que van a tener buen testimonio porque no fuman, no toman, no se drogan, a la vista de la gente van a parecer buenos cristianos, van a estar todos los domingos en la iglesia con trajecito, con Biblia en la mano, pero que no hicieron nada para Dios. Y si vos, siendo cristiana, no estás haciendo nada para Dios, preocupate, y lo vamos a ver, preocupate porque te vas al infierno. No pretendan que yo les hable lindo, porque analicen, los grandes siervos de Dios no hablaban lindo. A Jeremías lo mandaron preso, ¿por qué? ¿Porque predicaba lindo? No. Pues no le predicaba lo que querían escuchar. Isaías, el profeta Isaías, muchos no saben, murió aserrado. Le pasaron la sierra por todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque predicaba duro. ¿A Jesús por qué lo mataron? Porque Jesús los exponía a todos. Elías, ¿por qué se escapaba y tenía que esconderse en cuevas? Porque les decía que eran todos idólatras, que se iban todos al infierno. A los apóstoles, ¿por qué los mataron? Porque les decían a los apóstoles, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Yo los levanto para ir a predicar por el mundo, ser exitoso. No, les decían, arrepiéntanse, dejen de hacer las cosas mal, conságrense a Dios porque se van al infierno. Y eso no les gustaba. Entonces, no pretendan que yo hoy les hable lindo. Yo no vengo a buscar seguidores para nuestra página. Yo vengo a ganar almas para el cielo. Y hoy puede ser que, no sé, hay 34 personas conectadas, que 33 se vayan enojados conmigo. Pero ese uno que analizó y que intentó cambiar y que por ahí se salva, va a ser una gran bendición para mí, para la familia de esa persona, y va a ser un regalo para Dios.
Pero esto no es lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios. Vamos a empezar. A ver, ahí leí que Gustavito decía algo de las obras. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por la gracia de Dios. Porque nosotros podemos tener muchas buenas obras, pero si Jesús no venía a morir por nosotros, no nos salvamos. Nosotros podemos darle de comer a todos los pobres, pero si no vivimos bajo la protección de Dios y el amor a Dios y la relación con Dios, tampoco nos salvamos. La salvación no es para los buenos, es para los obedientes, es para los que creen, es para los que cumplen. Pero bueno, vamos a la prédica. Primero, vamos a ver el primer punto por los cuales muchos cristianos de buen testimonio no se salvan. Buen testimonio es ante la gente. Vamos a ir a Mateo 18. Recuerden que estamos en los últimos días de Jesús. Mateo capítulo 18, versículo 32. Le cuento brevemente la historia. La parábola dice ahí, título, los dos deudores. Había un hombre que debía mucho dinero. Vamos a poner un número, $1.000.000. Y viene a su señor y le dice que no le podía pagar, pero que lo espere, que él le iba a pagar. Y dice que le suplicaba este hombre que debía $1.000.000. Y su señor agarra y dice que le perdona la deuda. No le dijo, bueno, hace méritos, te voy a dar tiempo para que me pagues esa deuda. No, se la perdonó automáticamente. No le debía nada. Y esta persona que debía ese dinero dice que cuando salió se encontró con alguien que le debía a él, y vamos a poner un dinero, $10. Y esa no tuvo misericordia, como si habían tenido con él. Y dice que a este que le debía $10 lo mandó a la cárcel hasta que pagara su deuda. Entonces, viendo el Señor, que representa a Dios en esta parábola, lo que hizo esta persona que había sido perdonada $1.000.000, vamos a ver lo que le dice. Mateo 18, versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Acá vamos a empezar con los detalles. Todos los cristianos que no perdonemos, nuestra deuda se reactiva. Su señor a esta persona le había perdonado $1.000.000. ¿Qué hizo después? Dijo: listo, eso que yo te había perdonado, ahora me lo tenés que pagar. Por $10 se perdió $1.000.000. Y así nos pasa a nosotros. Dios nos perdonó millones de ofensas, millones de pecados, millones de malas intenciones, de malos pensamientos, de malos hábitos. Y nosotros, cuando nos hacen algo, nos queda guardado el rencor en nuestro corazón y no queremos perdonar. Muchos cristianos de buen testimonio que saludan: bendición hermano, gloria a Dios, Dios les bendiga, se van al infierno por no perdonar. Ahora la pregunta que me hago yo, porque muchos dicen: no, pero esto para los que no son cristianos. No. Esta persona que había sido perdonada en mucho dinero tenía un señor. Era siervo de alguien. Era cristiano, vamos a traducirlo, era cristiano. ¿Y por qué decimos que era cristiano? Porque sus pecados le habían sido perdonados.
porque Dios le había perdonado ese millón de pecados. O sea, no era alguien que no conocía a Dios, era alguien que sí conocía de Dios, porque había recibido el perdón de Dios. Pero al no perdonar, todos sus pecados no se borraron, quedaron ahí. Su deuda se reactivó. Hoy tal vez Dios nos haya perdonado muchos pecados, pero cuando nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, eso que Dios ya nos había perdonado se vuelve a reactivar. Y si nosotros, nuestros pecados, no son borrados y seguimos con esa deuda, si hoy nos toca presentarnos delante de Dios, ¿cómo vamos a hacer para pagar esa deuda? No tenemos manera. Ya no hay tiempo. Entonces muchos cristianos se irán al infierno. ¿Por qué? Por orgullosos, por rencorosos, por injustos, por desagradecidos. Porque habiendo sido perdonado en millones de ocasiones, cuando a ellos le hicieron algo malo, no quisieron perdonar. Empezá a analizar cómo está tu corazón. Si vivís con rencor hacia alguien que te hizo algún daño, si estás enojada con alguien o enojado con alguien. Porque mientras vos no perdonés, Dios no te perdona. Y si vos hoy morís y Dios no te perdonó, te vas al infierno. No lo digo yo, lo dice acá la palabra de Dios. Empiecen a arreglar sus cuentas con Dios. Porque es uno de los motivos por el cual el cristiano no tiene salvación. Porque sus pecados no son perdonados. Vamos a ir al segundo caso. Va a haber cristianos de buen testimonio, pero que no perdonaron y se van al infierno por no perdonar. Vamos al segundo caso. Vamos a seguir con esto, con los momentos finales de la vida de Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 25. Mateo 24 habla de las señales antes del fin, pero vamos a ir al capítulo 25. Una parábola que muchos conocen. Muchos conocen. Lleva como título Parábola de las 10 vírgenes. Yo se las voy a contar, ustedes ya la conocen, pueden releerla. Dice que había 10 vírgenes. ¿Qué eran vírgenes? Eran doncellas. ¿Qué eran doncellas? Personas que se mantenían vírgenes para su esposo, que no habían tenido relaciones sexuales porque querían guardarse para su esposo. Y en la parábola el esposo tenía que venir a buscarlas. Ese esposo que tenía que venir representa a Jesús, a la venida de Jesús. Y si estas 10 vírgenes, estemos atentos, estaban esperando al esposo, ¿qué significa? ¿Que eran cristianas o que no eran cristianas? Eran cristianas. No estaban esperando a él. No estaban esperando al diablo, no estaban esperando a Leonidas, no estaban esperando a Moisés, no estaban esperando al esposo de ella. Las 10 eran cristianas, las 10 habían conocido de él, las 10 estaban esperando el momento en que él venga. Acá eran cristianas las 10. ¿Y qué cuenta la historia o la parábola? Dice que había 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Qué eran prudentes? ¿Qué es una persona prudente? Una que trata de estar en todos los detalles. Que si ve que hay alguna posibilidad de que algo salga mal, bueno, empieza a evaluar si hacerlo o no y trata de achicar el margen de error. Ahora, había 5 insensatas. ¿Qué es una persona insensata? Que hace las cosas a las apuradas, que por ahí no analiza si va a salir bien o va a salir mal, que no toma tantos recaudos. Y dice la palabra de Dios, ustedes lo pueden releer,
que tanto las prudentes como las insensatas, todas esperaban a Dios, todas eran cristianas, todas esperaban a Jesús. Y dice que la manera de esperarlo, por si Él llegara de noche, ellas tenían unas lámparas, y las lámparas se mantenían encendidas con el aceite. Y dice que las 5 prudentes habrán pensado, imagino en su momento, bueno, si este llega a venir de noche, si mi marido llega a venir de noche, o mi esposo llega a venir de noche, este aceite no me va a alcanzar. Entonces voy a buscar más. Y llevaron una reserva por si el marido venía o el esposo venía de noche. Sin embargo, las otras no. ¿Y el aceite qué representa en la Biblia, en el cristiano? En algunos casos era la unción, era el ungimiento, se ungía con aceite para sanar enfermos. Representaba el Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo. Y es lo que pasa hoy en la vida de muchos cristianos. ¿Todas tenían aceite? Sí. Sí, las 10 tenían aceite. Pero 5 estaban llenas del Espíritu Santo. Y a las otras 5, el Espíritu Santo se le estaba yendo de a poquito. Ahora, si nos ponemos a analizar la parábola, dice que las 10 se durmieron, las 10 cabecearon, las 10 tuvieron sueño, hasta las prudentes. Y eso nos enseña que todos, hasta los que fuimos llenos del Espíritu Santo, en algún momento, porque es largo el camino, vamos a tener momentos de enfriamiento, momentos que nos vamos a dormir en lo espiritual. Pero lo importante es que estemos siempre llenos del Espíritu Santo. Por eso, en esta noche, vos, que todos los días buscás de Dios, buscar ser llena del Espíritu Santo, podés estar tranquila que a pesar de que pases por momentos de enfriamiento, por momentos de debilidad, buscás cada día de Dios. Y Dios eso lo va a ver. Pero había otras que el Espíritu Santo se le empezó a ir, el aceite se le empezó a acabar y no buscaron. Y ahí es donde vamos a leer. Porque acá viene el esposo. Vamos a ver un detalle acá. Dice, versículo 10. Primero les digo. Llega el esposo, le dicen que está llegando el esposo, las imprudentes empezaron a pedir aceite, empezaron a pedir Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que se les había ido, que lo habían tenido, pero se les había ido. Y las prudentes dijeron, no, vayan a comprar, porque si yo te doy a vos, me quedo sin el mío. El Espíritu Santo nosotros no se lo podemos dar a nadie, porque el Espíritu Santo es un regalo de Dios. Y dice que estas 5 fueron a comprar, y cuando volvieron, vamos a ver lo que pasó. Mateo capítulo 25, versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Acá hay una palabra especial que dice, las que estaban preparadas para la boda pudieron casarse con el esposo. Y dice que la puerta se cerró. No alcanza con ser cristiano. Estas 5 vírgenes que se quedaron afuera eran cristianas. Conocían del esposo, esperaban al esposo. Pero ¿qué es lo que no hicieron? No se prepararon para la llegada del esposo. Fueron negligentes, fueron insensatas, fueron imprudentes y no se prepararon. Hoy te quiero preguntar, ¿cómo te estás preparando vos para la llegada de Jesús? ¿Cómo te estás preparando vos por si mañana te toca morir? Vamos a ver qué pasó con estas 5. Vamos a ver, versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, las otras cristianas, Señor, Señor, ábrenos.
Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús les dijo: no las conozco. Se quedaron afuera y eran personas que estaban esperando a la llegada de Jesús. Muchos, cuando venga Jesús, cristianos, que digan que Jesús viene pronto, Cristo vive, Cristo viene, se van a quedar afuera por no haberse preparado. ¿Por qué se salvan las primeras 5, las prudentes? Porque buscaron ser llenas del Espíritu Santo. Con esto no quiero decirte que vos, que tenés muchos pecados, muchas cosas que cambiar, te vas a perder en el infierno por todos esos pecados. No. Puede ser que sí, puede ser que no. Eso lo va a dictaminar Dios. Pero nosotros no debíamos luchar, vamos, por ponerles un ejemplo. Vos que te drogás, no tenés que luchar contra la droga. Vos que fumás, no tenés que luchar contra el cigarrillo. Vos que ves pornografía, no tenés que luchar contra la pornografía. Vos que sos chismosa, no tenés que luchar contra el chisme. Vos tenés que buscar el aceite, porque lo que va a mantener prendida tu lámpara, tu vida y tu esperanza de salvación es el aceite, es el Espíritu Santo. Con esto no te digo, che, pasá tu vida fumando, drogándote, siendo chico. No. Pero cuando nosotros empezamos a llenarnos de Dios, a llenarnos del Espíritu Santo, lo otro empieza a disminuir de a poco. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay muchas personas que dicen, no, yo dejé de fumar de un día para el otro, por voluntad propia. ¿Está bien? Sí, está bien, bárbaro. ¿Pero Dios hizo ese cambio? No. Lo hizo la voluntad propia. ¿Qué es mejor? Decir, yo dejé de fumar por voluntad propia, porque dije no fumo más y no fumo más. O decir que fue un proceso en el cual fuimos llenándonos del Espíritu Santo y el poder de Dios hizo la obra en nuestra vida. Porque esa persona que por voluntad propia dejó el cigarrillo de un día para el otro, está bien, dejó de fumar, pero no fue lleno del Espíritu Santo. Va a caer en otra cosa. Nosotros lo que tenemos que preocuparnos y prepararnos no es por dejar el pecado, sino por llenarnos del Espíritu Santo, que es el que va a cambiar nuestra vida, el que nos va a sacar de los vicios, el que nos va a sacar del alcohol, el que nos va a sacar de la droga, el que nos va a sacar de la pornografía. No se torturen con lo malo que hacen, sino tortúrense con lo bueno que no hacen. Sean llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el que empezó un día la obra en nosotros, un día la va a terminar. Pero es Él el que tiene que hacer la obra. Nosotros debemos buscar de Él y Él va a hacer la obra en nuestra vida. Yo no tengo voluntad para no... yo por voluntad propia, y si es por deseo carnal, no tendría una mujer, tendría 10. Con esto no quiero decir que voy a salir con 10 mujeres o con 9, no. Pero Dios tiene que hacer el proceso, porque estar todo el tiempo decir, ay, hoy no pequé, hoy no esto, hoy no lo otro, hoy no lo otro, un día voy a estar débil y lo voy a hacer. Pero cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, es otro el sentir que tenemos. No luchemos contra el pecado, luchemos por ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, vamos a lo segundo. Muchas personas no se van a salvar, aunque tengan buen testimonio y digan, yo no fumo, yo no tomo, yo no me drogo, yo no digo chisme, pero que tampoco tienen el Espíritu Santo. Entonces,
prepárense. ¿De cuál es la mejor manera de prepararnos? Llenarnos del Espíritu Santo. Por poner un ejemplo, bueno, vos hoy te emborrachaste, está mal, y seguro te aleja de Dios, pero no hagas o no pongas todo tu enfoque en no tomar. Tomaste, te emborrachaste, pedile perdón a Dios y empezá a llenarte de Él. ¿Volviste a caer? Listo, vos buscá de Él. ¿Volviste a caer pasado mañana? Seguí buscando de Él. En algún momento, en el proceso, Dios va a hacer la obra en vos. Hay muchos que no se ponen borrachos nunca, pero tampoco se llenan de Dios. Dios no vino acá, Jesús no vino acá a morir por los que no tomaban, sino que dice Jesús mismo que Él vino por los enfermos, por los que necesitaban un médico espiritual. Y vos que estás perdido en algún mal hábito, vos que estás perdido en la pornografía, vos que estás perdido en los chismes, en las novelas, en cualquier cosa que vos te quieras imaginar, Jesús vino por vos. Y Él sabe tu debilidad. Y Él sabe cómo sufrís porque caés y porque decís, Señor, quiero agradarte y no puedo. Pablo mismo decía, hago lo que no quiero y lo que quiero hacer, que es agradar a Dios, eso no hago. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, tuvo que luchar contra él mismo. ¿Y cuál fue la mejor manera de luchar? Buscar ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a seguir. Decíamos, las personas que no perdonan no se salvan. Las personas que no se preparan, que no son llenas del Espíritu Santo, no se salvan. Y acá vamos a empezar a redondear porque ya se fue la prédica. Después de las parábolas de las 10 vírgenes, que estaba acá arriba, viene la parábola de los talentos. Parábola de los talentos. Y dicen, vamos a contarla rápido, dice que había un señor que representaba a Dios, que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Dice que después de mucho tiempo vino y llamó al que tenía 5 talentos para que le rindiera cuentas. Y ese que tenía 5 talentos le dijo, Señor, toma tus 5 talentos y toma otros 5 que gané para vos. Vino el que tenía 2 talentos y le dijo, Señor, acá tengo tus 2 talentos y acá tengo otros 2 que gané para vos. Y después vino el que Dios le había dado un solo talento. Y miren lo que pasó. Mateo capítulo 25, versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hay una palabra, dice que esta persona conocía a su Señor. O sea, que es alguien que conocía a Dios. Y que Dios le dio un talento. Y esta persona, en vez de utilizarlo, dice, tuve miedo. Y por eso escondió su talento. Y no ganó nada para Dios. Hay muchos cristianos de buen testimonio, de estar todos los fines de semana en la iglesia, de ser súper inteligentes, de que sepan expresarse, de que tienen grandes capacidades, que se van a ir al infierno por no haber utilizado los talentos para ganar almas. Yo no sé si vos tendrás 5, 2 o un talento. Miren lo que dice, lo que dijo Jesús, lo que respondió. Por tanto, versículo 26, respondiendo su Señor, Jesús, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí?
Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y el versículo 30, y dijo, y al siervo inútil, a este que escondió su talento, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Este hombre era cristiano? Sí, conocía a su Señor. ¿Tenía a la bendición de Dios? Sí, Dios le había dado un talento para ganar almas. ¿Dónde terminó? Afuera. Echadle afuera. Para que yo eche a alguien fuera de mi casa, ¿dónde tiene que estar? En mi casa, dentro. Este hombre estaba dentro de los que se salvaban, pero como no se preparó, como no usó los talentos que Dios le había dado, Jesús le dijo, échenlo afuera. Perdió la salvación. La pregunta sería, ¿cómo estás utilizando los talentos que Dios te dio? Porque voy a hacerla corta, porque la prédica ya se me fue, quedan 10 minutos. Hay personas que son súper inteligentes, extremadamente inteligentes, pero usan su inteligencia para el mundo y no para ganar almas. Y hablo de los cristianos, no estoy hablando de la gente del mundo. Para poner un ejemplo, hubo una mujer, hoy a mi edad la veo como una jovencita, los que tienen más de 35 años seguramente se van a acordar de ella. Era estadounidense, aunque triunfó en México, que se llamaba, era una cantante, Selena Quintanilla. Y realmente era una, ya se van a dar cuenta por qué la nombro a ella. Era una mujer muy bonita, muy linda. Ya era un regalo de Dios ser linda. No quiere decir que no tengan regalo los que somos feos, ¿no? Pero era una mujer muy linda. Y encima de linda, era talentosa. Cantaba de una manera especial, tenía una voz increíble. ¿Por qué yo llego a hablar de esta mujer? Porque a mí me impactó esta mujer. ¿Por qué? Ella muere en el año 1995, el 31 de marzo, justo cuando yo cumplía años. Yo cumplía 14 años cuando la asesinan a ella. Y a mí me encantaba Selena. Me encantaba, yo era del mundo, pero me encantaba la música, estaba en plena adolescencia y me impactó que haya muerto el día de mi cumpleaños. Bueno, y yo les decía, esta mujer era muy bonita, muy linda. Era talentosa, porque tenía una voz que tenían poco. Era carismática, tenía carisma. Se subía a un escenario y conquistaba. Y aún con todo eso tenía algo que no todos tienen, que no todas las talentosas, lindas y carismáticas tienen. Había crecido conociendo de Dios. De hecho, el padre era testigo de Jehová y ella, en cierta forma, defendía la religión de los testigos de Jehová, por más que después se había alejado. Se dejó engalanar por todas las cosas que Satanás podía ofrecer. Y su belleza, su talento, su carisma, se lo entregó al mundo y a Satanás. Y terminó muriendo a los 23 años asesinada por una afán, siendo alguien que desde chica había conocido de Dios. Tenía todo para triunfar en el Evangelio. Marido no le iba a faltar, le iba a sobrar porque era hermosa. Trabajo en la iglesia iba a tener y fuera de la iglesia también, porque cantaba hermoso. Muchas almas iba a ganar porque tenía un carisma, andaba siempre con una sonrisa increíble. Tenía todo. Sin embargo, su talento se lo dio a Satanás. Terminó muriendo a los 23 años, amargada, asesinada, engañando a su esposo,
Yo no la estoy juzgando a Selena, pero Selena es un ejemplo de lo que muchos hoy están haciendo. Está el caso de Ricardo Montaner, su hija, que creo se llama Eva Luna, que no van a terminar bien, no van a terminar bien, porque habiendo conocido de Dios y habiendo sido personas muy bendecidas por Dios, Dios les dio 5 talentos, se lo dieron al mundo. ¿Cómo estás administrando tus talentos? ¿Lo estás utilizando para ganar alma? Porque el mismo Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre o a la mujer ganar el mundo si perdiere su alma? ¿Ganó el mundo Selena? Sí. Ganó el mundo. Era multimillonaria. Era súper querida. Era súper talentosa. Murió a los 23 años, amargada, triste y alejada de Dios. Un día va a tener que rendir cuenta. Y todo lo que dio Dios, ella, todo lo que Dios le dio, ella lo perdió. ¿Cómo estamos administrando nuestra inteligencia? ¿Y saben por qué digo esto? Porque muchos cristianos hoy, talentosos, sobre todo los que van a la universidad, no estoy en contra de los que van a la universidad, pero sí estoy en contra que se le dedique 6, 7 horas a la universidad, 4 horas en la universidad y 3 en tu casa estudiando, y de la Biblia no conocen nada, conocen poco, o leen 10 minutos. Eso es una falta de respeto a Dios. ¿Querés estudiar? Bienvenido sea. Estudia, pero estudia de Dios también. No puede ser que sepamos la vida de Platón, la vida de Descartes, que solo sé que no sé nada, que Newton, que la evolución, que Darwin, y que no sepamos cuáles fueron las enseñanzas que dio Jesús, que no sepamos las enseñanzas de Pablo, que no sepamos la vida de los apóstoles. No puede ser que estudiemos fotocopias y fotocopias y fotocopias todos los días y cuando nos preguntan en la iglesia nos dicen, bueno, vamos a buscar en Sofonías, no lo encontremos. No puede ser que conozcamos la vida de los psicólogos del cuerpo humano, la geografía, en qué lugar queda Tegucigalpa, no sé, Tuxtla, conozcamos dónde queda cada cosa y no conozcamos dónde queda cada libro de la Biblia. Empecemos a valorar a Dios. Yo no lo digo, a ver, muchos van a decir, no, este bruto porque no estudió. Yo estudié, hice en primaria, hice secundaria. Me falta un año para recibirme de profesor de gimnasia. Estudié en la universidad. Y si bien abandoné cuando muere mi papá, en el año 2003, me faltaba un año. No quise seguir estudiando, no estaba de ánimo, pero cuando fui cristiano se me presentó la posibilidad de hacer ese último año. Y al convertirme dije, ¿qué voy a gastar un año estudiando de la vida de este y la vida del otro y la vida del otro? No. Estudiar la vida de Sócrates, de la filosofía, de Neruda, de Séneca, a mí no me va a salvar. ¿Vos querés estudiar en la universidad? Estudiá, sé un gran abogado. Te felicito si podés trabajar de eso. Pero no te olvides de estudiar del que te va a salvar. De estudiar de cómo llenarte de Dios. Lo mismo con el trabajo y con cada una de las cosas que haces. Empezá a cambiar tu vida. Empezá a cambiar tus hábitos. No puede ser que nosotros trabajemos 15 horas por día, 14 horas por día. ¿A dónde vamos a meter todo ese dinero? Porque ¿sabes qué? El día que vos te estés muriendo, que estés acostado en una cama, no te va a importar la plata. No te va a importar tu jefe. No te va a importar todo lo que hacías durante cada día. Ese día solamente vas a querer salvarte y despedirte de tus seres queridos. Empezá a valorar a tus seres queridos, los que te acompañan en las buenas y en las malas. Y al que está siempre, aun cuando vos caes, que es Dios.
No le demos a Dios el final de nuestras vidas porque ya después va a ser tarde. La mayoría de las personas, ¿saben qué hacen? Ya se me fue la prédica. La mayoría de las personas no buscan a Dios, cristianos digo, no buscan a Dios, y cuando tienen cáncer, se enteran que tienen cáncer, y van y rogando a Dios, y Señor, salvame, Señor, salvame, Señor, salvame. Y Dios no lo salva, porque Dios no es tarado, no es estúpido. ¿Por qué viene llorando esa persona? Porque está enferma, no porque ama a Dios. Ese día se le cerró la puerta y no va a ser salva. No va a ser sana y no va a ser salva. ¿Por qué? Porque tomó a Dios como juguete. Y después va a decir, bueno, Señor, si no me sanás, bueno, sálvame. No, ya está. Vos tenías que prepararte, vos tenías que perdonar, vos tenías que buscar, vos tenías que ser llena, que y ahora porque te vas a morir y ves que te vas al infierno, querés cambiar cuando ya no tenés tiempo, cuando viviste 20 y 30 años alejada, conociendo de Dios y alejada, y que en los últimos 5 días te querés salvar, por más que te arrepientas, la puerta se cerró. Tu lugar ya lo perdiste. Porque buscás a Dios en esos últimos 5 días, 4 días, 3 días, porque sabés que te vas al infierno. Buscás salvarte, pero no buscás agradar a Dios. No amaste a Dios 30 años y querés amarlo en 5 días para salvarte. Dios no es tonto. Y vamos a terminar con el final de Mateo. Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál fue el mandato? Id a ser discípulos a todas las naciones. ¿Qué nos mandó Jesús? ¿Qué nos mandó Dios? ¿A ser grandes abogados? ¿A ser grandes médicos? ¿A ser grandes futbolistas? ¿A ser grandes economistas? ¿A ser grandes periodistas? No, nos mandó a ser discípulos a todas las naciones. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, nosotros, ¿cuál era el mandato? Acá dice Jesús, lo que yo les he mandado. Un mandato no era una sugerencia, un mandato era un mandamiento que uno debía cumplir. Si vos sos discípulo de Jesús, tenés que cumplir los mandatos que dio Jesús, o al menos intentar cumplirlos. Dios no me mandó a mí a ser un gran árbitro. Dios no me mandó a mí a ser un gran profesor de gimnasia. Dios no me mandó a mí a ser un gran abogado, un gran doctor, un gran economista, un gran periodista, un gran futbolista. Dios me mandó a ser discípulos a las naciones. A ser discípulos a las naciones. Si hago discípulo a las naciones y después soy un buen abogado, bienvenido sea. Ahora, si soy un buen abogado y no gano almas para Dios, mi título me lo llevo al infierno. Analicen esto y con esto terminamos. Con esto terminamos. ¿Ustedes creen que Pedro, después de haber conocido a Dios, fueron a la universidad? ¿Soñaron con unas grandes vacaciones? Dijeron, bueno, estos 2 fines de semana me voy a tal lado, a la costa. No, ellos dejaron su vida al servicio de Dios. ¿Y ustedes creen que ellos dieron su vida? Fueron presos, fueron asesinados, fueron maltratados, para que nosotros hoy vivamos como querramos. Ay, me voy al gimnasio, ay, me voy de vacaciones, ay, yo quiero ser exitosa, ay, yo quiero que todo el mundo se rinda a mis pies, y yo quiero tener mucho dinero. No, no. Ellos dieron su vida porque era lo que Jesús exigía, porque cumplieron el mandato de Dios. No digo que vayamos a hacer lo que hicieron ellos, porque no vamos a poder, pero sí al menos intentarlo. Les agradezco a cada uno de los que nos ha acompañado. Tenía para seguir, pero bueno, realmente se hace muy corto. Les agradezco a todos, quedan 15 segundos. Muchas bendiciones a cada uno. Mañana les vamos a mandar la prédica en el canal de YouTube. Y bueno, muchas bendiciones, analicen y piensen que si a Jesús lo mataron, si a los apóstoles lo mataron, si a los profetas los mataron,
es porque actuaban de la misma manera y no como se maneja el Evangelio de hoy. Que Dios los bendiga.